Buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y estamos transmitiendo ya en simultáneo con la red de UCI Noticias, las plataformas de inversión en infancia y Salgalú Televisión. El día de hoy, como se ha anunciado, hemos querido tocar un tema que para nosotros es bastante urgente y preocupante. Fundamentalmente, cuando tenemos una lluvia de estadísticas con porcentajes, nosotros queremos e insistimos tercamente en humanizar las estadísticas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y en este contexto queríamos tener como invitado una persona muy especial. Y esta persona muy especial es el señor Farid Matuk, que es consultor y ex jefe del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias por estar aquí, señor Farid. Buen día, gracias por la invitación. Y es una invitación que nos enorgullece porque recogimos varias frases de usted que nos han provocado mucho para hacer este programa. Entre una de ellas que hemos recogido, usted entre el 2000, entre las frases, usted fue jefe del Instituto del INEI entre el 2002 y el 2005. 2006. Y evidentemente, creo que el Perú avanzó mucho en términos de la recolección de información, data que nos permite por lo menos tener un panorama de cuál es la situación del país y qué es lo que podríamos realmente hacer efectivamente. Pero entre sus frases más conocidas está: la pobreza es una ficción, la anemia no. Usted también dice que en el caso de la anemia los gobiernos se pueden desgañitar, diciendo que la situación ha mejorado, la situación económica ha mejorado, pero la anemia está allí. La medición de la pobreza es ficticia, también ha mencionado esto. Solo se mide pobreza monetaria porque es la que más reditúa en términos políticos. Subestiman sistemáticamente las cifras de la pobreza. Hasta el presidente se confundió con el censo del 2017. Señor Farid, para nosotros inversión en la infancia como factor clave de la pobreza encuadra efectivamente y específicamente en todo esto que usted está mencionando. Y yo desde ya le doy la bienvenida a usted y quizás comienzo con una primera pregunta introductoria antes de pasar a las noticias de esta semana para darle el saludo también al señor Farid. ¿Qué hacemos para humanizar las estadísticas? ¿Cómo hacemos para socializar esta información de tal forma que se pueda convertir en un elemento de gestión y compromiso desde el gobierno local o desde la ciudadanía que demande efectividad de uso de recursos y presupuestos? Bueno, un primer elemento es de que desde el gobierno de Alan García en adelante los jefes del INEI andan escondidos, no dan cara, y el INEI es el responsable de proveer explicaciones sencillas, claras, comprensibles, de las distintas mediciones que hace, ya sea pobreza, anemia, desempleo, inflación, producción económica. Es responsabilidad estatal esto, no debe ser una ONG quien lo debe hacer. Pero evidentemente, ante la ausencia de acción del Estado, surgen otras entidades en que procuran hacer ese trabajo, pero en una condición de desigualdad enorme, porque el INEI tiene la información, tiene la capacidad de recolectar la información, pero, como repito, desde Alan García ha habido una política explícita de que el INEI no dé cara, no asuma responsabilidades y sean los funcionarios de línea de los ministerios quienes transmitan los extraordinarios éxitos, logros, victorias que el gobierno de turno concluye. Entonces, o corran detrás de promedios que al final de cuentas engañan realmente una información o se oculta. Sí, el problema central es la ausencia del jefe del INEI ante la opinión pública. Como liderazgo. Como liderazgo. Entonces, por ejemplo, yo no debiera estar acá. Debiera estar acá es el jefe del INEI respondiendo por qué las cifras estatales dicen tal cosa sobre tal tema. Claro, porque para nosotros es muy preocupante, señor Farid. Por ejemplo, que todos los años, no, vamos a bajar de 43 a 41, la meta es 37. ¿Qué significa esto?
En términos humanos significa que son 750.000 niños menores de 3 años, 700.000 niños como promedio anual que están con anemia. Y que esta cifra desde hace 20 años no se baja, no bajamos el 43%. Y la dimensión humana de este desafío es mucho más grande que una cuestión declarativa, o estamos engañados. Pero justamente el problema está, o sea, hay que entender el diagnóstico, por qué se está originando esto. Esto se está originando porque desde el Ejecutivo hay una necesidad de construir éxitos, sean ciertos o artificiales. Esto implica que la oficina estatal encargada de producir la información esté en un rol oculto, que no responda claramente a la opinión pública, sea este medio, un periódico, una radio, un canal de televisión, que explique. O sea, lo que nosotros tenemos, el caso más patético ha sido el del censo del 2017. Los resultados definitivos fueron entregados en internet, sin anuncios, sin conferencia de prensa, sin nada. Porque la mala calidad es tan grande que no quisieron correr el riesgo de hacer una conferencia de prensa para mostrar los resultados finales. Pero eso que revela, la mala calidad está ahí. Ahora, ¿qué concluye? Concluye, en mi opinión, que el INEI estafó al Ministerio de Economía y Finanzas. No. El Ministerio de Economía y Finanzas no quiere, que es todopoderoso, no quiere reconocer que ha sido estafado. Entonces apaña las cifras del INEI. Y como el Ministerio de Economía y Finanzas es el que decide, el que da el dinero, si las cifras del INEI dicen que la anemia está en el norte y no está en el sur, y si está en el este y no está en el oeste, el MEF le sigue creyendo al INEI cuando no hay ninguna certeza sobre la calidad de la información. Entonces, lo que yo percibo es ahora este nuevo gabinete, si sigue con más de lo mismo, va a acabar su gestión y las cifras de la realidad social, de las necesidades de las personas, de las necesidades materiales de los hogares, van a seguir tal cual, porque están yendo con el mapa equivocado. Es igual que usted abre su celular, abre el mapa y el mapa lo manda a otro lugar. Entonces, allí, si no hay un sinceramiento de toda la naturaleza de las cifras, este gabinete no va a llegar a ninguna parte, por más que sean las personas más benévolas, honradas, honestas, santas del planeta. Señor Farid, de eso nos vamos a encargar nosotros, porque evidentemente Inversión en la Infancia sigue siendo miembro del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. Y nosotros seguiremos insistiendo, sobre todo en este nuevo gabinete, a mejorar un poco, no solamente los indicadores, sino la gestión efectiva frente a un conjunto de acciones que luego vamos a hablar, pero ya usted ha mencionado el nuevo gabinete y yo quisiera dar la bienvenida pues a personas muy conocidas para nosotros, y la primera es la Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella fue ministra en el periodo 2014 al 2016 durante el gobierno de Ollanta Humala. Es abogada, egresada de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Administración y Gerencia Pública. Fue realmente una persona muy relacionada con inversión en la infancia. Y justamente en ese contexto quiero recordar algún tema, algún compromiso que realizó durante el tercer Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia. Adelante, por favor, Jimmy, con el video. Desde la creación del ministerio y desde el trabajo iniciado hemos venido de la mano desde la primera ministra en su momento, Carolina, de la mano con el padre Gastón Baratea y con Salvador, en sendas reuniones donde, además de formar parte de los espacios, analizamos, escuchamos las recomendaciones y sugerencias que nos hacen llegar de los diferentes espacios, además, que tiene Inversión por la Infancia, sobre el análisis de lo que sucede con nuestros niños y niñas en nuestro país. Ya que coincidimos en que en nuestro país se tiene que mantener, más allá de los gobiernos, la prioridad de la primera infancia.
Bien, Paola, bienvenida como nueva ministra del MIDIS, la doctora Paola Bustamante, nuevamente en el marco de este diálogo y trabajo que con Inversión en la Infancia debemos sostener en los próximos días, justamente para actualizar compromisos relacionados al Pacto Social por la Infancia. Bienvenida. Y para nosotros también es muy grato también anunciar, pues, una miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y fundamentalmente ha sido presidenta de la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República y miembro de la plataforma multipartidaria del Congreso. Una de las grandes preocupaciones en el marco del Pacto Social es insistir en una respuesta rápida, efectiva, eficaz, menos declarativa, menos conferencia de prensa, sobre el tema de la creciente violencia contra la niña, niño, adolescente. Y esto es un tema que nos desafía particularmente a nosotros como Inversión en la Infancia, como Inversión en la Niñez, porque es una forma que nos agrede y nos ofende. Gloria Montenegro es la flamante nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en su primera aparición ya ella declaró justamente un combate rápido, eficaz, descentralizando acciones efectivas en los gobiernos, a nivel de los gobiernos locales y regionales. Deseamos para Gloria realmente el mayor de los éxitos y seguramente estaremos muy prontos para justamente ponernos en contacto con ella para definir qué es lo que podemos contribuir para un efectivo plan de acción eficiente contra la violencia que sufre en este momento la niña adolescente. Recordemos a Gloria Montenegro en una de sus participaciones aquí en Diálogo Abierto. Yo creo que todos los que estamos en política debemos de tener muy en claro en los 3 niveles de gobierno que estamos para ser palancas del desarrollo humano. Y hablar de desarrollo humano es hablar de desarrollo de mentes, es hablar de inteligencia, pero más allá de la inteligencia es hablar de la conciencia humana. Y si nos van a elegir para favorecer el desarrollo de nuestros pueblos, que no lo hay, si no hay el desarrollo humano, y el desarrollo humano, estamos hablando de mentes, de conciencias, entonces, en primera línea de nuestra agenda programática, debemos tener a la tercera parte de la población. ¿Sabes quiénes son la tercera parte de la población? Niños, niñas y adolescentes. Ellos conforman la tercera parte de la población, pero si pones a su familia, van a tener casi el doble de gente a su lado, preocupados con ustedes de sacar adelante ese desarrollo humano que implica que el niño va a estar cuidado desde que esté en el vientre de la madre. Una madre bien alimentada, un niño que nace y que sabe que tiene que ser lactado por la mamá, qué alimentos tiene que tener durante la primera infancia, cómo tiene que estudiar, cómo los padres y la escuela tienen que unirse para ese desarrollo, que comienza asegurándonos que el niño, la niña no tenga ni anemia ni desnutrición. ¿Y por qué tengo que insistir tanto en esto? Porque la anemia y la desnutrición le quitan posibilidades a ese bebé de que realmente desarrolle todas sus habilidades y competencias como se desarrollan a nivel del mundo todos los niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no ponemos eso en primera línea de nuestra agenda, estamos cortándoles la oportunidad de que aprendan, estamos cortándole la oportunidad de que se desarrollen, cortándole la oportunidad de que sean profesionales. Bienvenida, congresista Gloria Montenegro, hoy flamante ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos muchas expectativas de seguir trabajando juntos. Y bueno, entre otras incorporaciones de este nuevo gabinete para nosotros, pues ha sido muy grata la noticia de tener en el nombramiento como nuevo ministro de Educación a la doctora Flor Pablo Medina.
Flor Pablo Medina para nosotros ha sido una persona que tiene muchos antecedentes desde su trabajo, de su vinculación a la escuela pública y todo el trabajo que ha venido desarrollando desde el Consejo Nacional de Educación, pasando por varios puestos. Pensamos que el desafío que viene, y esto ya después para hablar de las estadísticas, de más o menos 56% de las escuelas públicas no cuentan con servicios básicos adecuados para proporcionar una educación con calidad, y hay un presupuesto de más o menos, Michael, 1.900 millones de soles a ser ejecutados este año. Yo creo que es parte de lo cual tenemos que estar alerta, pero muy contentos de que sea Flor Pablo, que en este momento sea la flamante nuevo ministro de Educación. Le damos la bienvenida y escuchemos su participación en Pensar Educación, que produce Salgalú Comunicación junto con el Consejo Nacional de Educación. Adelante, Jimmy, por favor. Hemos hecho políticas mirando los grandes insumos, ¿no? Que necesitamos gestión, necesitamos materiales, necesitamos desde la organización del sistema educativo. Olvidándonos de la gente. De la gente. ¿Qué tal si dejamos un rato? Efectivamente, eso tenemos que conversarlo, porque igual los procesos de la administración van a seguir siendo y los insumos tienen que llegar, pero ¿qué tal si nos preguntamos qué necesita la gente? ¿Por qué es que los chicos están dejando la secundaria? ¿Qué hacemos con aquellos que no han terminado la primaria y la secundaria? ¿Qué hacemos con los jóvenes que no ingresan a la educación superior o que ingresando no pueden insertarse al mundo del trabajo? Los adultos mayores, la primera infancia, los cuidadores de la primera infancia. En general, la agenda es amplia. La idea es cómo volvemos la mirada a la gente y cómo hacemos que el sistema se invierta, ¿no? Y no piense desde su propia naturaleza, claro, sino desde ahí, desde el ciudadano. Se dirija al ciudadano. Bienvenida, ministra Flor Pablo Medina, al Ministerio de Educación. Bienvenidos a las ministras y al gabinete. Y yo voy a hacer una pregunta muy rápida a nuestro querido invitado especial, el doctor Farid Makhlouf. Parece que todos estamos de acuerdo en el qué, pero el cómo y la gestión un poco que nos deja un poco vacilando. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la expectativa que ves desde ese punto? Bueno, yo no dudo que estas ministras son bien intencionadas. No me cabe la menor duda. El problema es que van a acabar en ninguna parte. ¿Tanto sí? O sea, por ejemplo, usted tiene el sistema de salud, tendrá unos 10.000 puntos de atención. Cuando un ser humano cruza la puerta, le hacen un chequeo básico si es un niño talla peso. Esa información la recaba en forma hermosa el INEI, pero no tiene precisión local. Si esa información del Ministerio de Salud está disponible, usted pudiera saber a qué barrio hay un problema agudo de tal factor. Usted tiene los colegios y tiene la información de RENIEC. Usted sabe dónde están naciendo los niños. Ahora, cualquier peruano que nace, rápidamente se informa en RENIEC. RENIEC tiene un sistema de monitoreo brillante. Entonces, ¿sabemos si hay suficientes colegios allí o vamos a esperar que una encuesta lo encuentre? ¿Sabemos que hay suficientes servicios de salud en ese lugar donde la gente la población se está ampliando? ¿En los lugares donde la población se está reduciendo? O sea, hay una masa de información en el Estado que no se está utilizando. Como es el caso del Ministerio de Educación, que tiene el certificado de nacido vivo, que es un instrumento fundamental que puede ayudar en la gestión, ¿no? Ya, pero nuevamente esperan que salga la encuesta nacional de hogares, que es una vez al año, que es solo para la región, cuando pudieran perfectamente hacerlo. Si usted junta RENIEC de un lado con el registro de matrícula, usted no necesita esperar el resultado y usted sabe, en este doctor distrito... Farid, usted ha dado en el punto de lo que ha sido nuestras críticas en estos días. Esperamos como si fuera la luz divina la encuesta del INEI, que realmente nos retrasa gestión y oportunidades de acción en tiempo y oportunidad. Sobre este tema conversaremos inmediatamente después del corte, que ya está con nosotros el doctor Óscar Castillo, también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia. Volvemos enseguida.
gustaría robarles un minuto, ahora que todos se han ido, para contarles que Pensar Educación rumbo al 2036 va los martes, pero ahora a las 6 de la tarde. No se confundan, a las 6 de la tarde nos pueden seguir ustedes en el fanpage del Consejo Nacional de Educación y en todas las plataformas de Salgalú Televisión, donde van a poder ver ustedes este programa, que es un esfuerzo del Consejo Nacional de Educación para hablar de ese proyecto educativo nacional al 2036. No se olviden, los martes a las 6. Bien, volvemos nuevamente con Diálogo Abierto. Damos la bienvenida al doctor Óscar Castillo, que está con nosotros, también uniéndose a este diálogo tan importante que tiene que ver con cómo humanizar las estadísticas, cómo llegamos realmente, quiénes son, cuántos son, dónde están. Tú has estado hoy, Óscar, con la bienvenida, has estado escuchando un poco los comentarios. Uno de los grandes temas que tenemos nosotros como Inversión en la Infancia es que muchas veces estamos esperando los porcentajes del INI y por el otro lado pues tenemos una desactualización total de las cifras de distritos y provincias desde el año 2009, lo cual pues hace inclusive una herramienta totalmente descartable para gobiernos locales y regionales. Perdón, Óscar. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de información es un tema crítico en la gestión. Si no sabemos dónde estamos, por más buena voluntad, como lo expresa aquí nuestro amigo Matuk, no tenemos cómo llegar de una manera estructurada y consciente. Si no vamos monitoreando los objetivos traducidos en metas y indicadores de una manera continua, no tenemos la mínima probabilidad de llegar a nuestros objetivos. Entonces, muchas veces la voluntad existe, se quedan en buenos deseos y no avanzamos. Y lo más triste es que en muchos campos hay información. En el campo de la desnutrición y la anemia, los sistemas que tiene el Ministerio de Salud permitirían utilizar lo que se genera con el sistema de información que se hace en cada establecimiento de salud y que se publica estructurado en redes, a nivel de DISAS, DIRESAS y a nivel nacional, ¿no?, con el sistema de información nutricional, pero no se utiliza. O sea, nos falta información y la poca o mucha información que pudiera existir no se utiliza en beneficio de la gestión. Ese es un drama, ¿no es cierto? Sin información, no es que todo dependa de la información, pero sin información no es posible tener una gestión adecuada. Gracias, Óscar. Bueno, yo creo que estamos en la línea. Yo retomo con usted, doctor Farouk, lo que mencionó. Evidentemente existe una información que no se está utilizando y por otro lado la información del INI anual que puede ser importante, pero todavía deja ciertos vacíos en términos a mover una capacidad de gestión. ¿Estoy interpretando bien? Sí, mire, yo voy a ir un poco más allá. El problema es, si uno quiere ser benévolo, diría, bueno, el INEI es una entidad del Estado incapaz de producir estadística y son incapaces. Pero uno es benévolo, no tiene la capacidad cognitiva para hacerlo, no tiene la capacidad de solicitar al Ministerio de Salud la información que ya está en una computadora, almacenarla, ponerla en orden y publicarla a través de sus canales regulares. La otra versión es la malévola, que consiste en que el Estado, el Ejecutivo, no quiere que esta información se disemine porque revelaría la incapacidad del Estado para cumplir las promesas de los 28 de julio. Desde el 2006, cuando se diseñó una mega encuesta, que eran hacer 30.000 encuestas mensuales en el modelo del censo continuo, implicaba tener un sistema de monitoreo de la sociedad con una frecuencia de datos más alta. Del 2006 al presente, las computadoras tienen mucha más información, muchísima más, y un INEI moderno debiera recuperar esa información de los ministerios, de salud, de educación principal, de trabajo para saber el empleo, y
materializarla a nivel de distrito en todo el país. Entonces no tendríamos una vez al año información por región, sino pudiéramos tener tranquilamente una vez al mes por distrito. Y a partir de eso, los que tienen la capacidad de elaborar políticas en salud, en educación, en trabajo, elaborarán las recomendaciones más pertinentes. El problema que va a haber es de que el Ejecutivo se va a enfrentar con un nivel de problemas tan grande que van a preferir la modalidad antigua, una vez al año, 28 de julio, la pobreza va a ser tanto, hemos hecho tantos kilómetros de carretera, tantos pisos de escuelas, tantas camas de hospital inauguradas y todo el cuento que es repetitivo en todos los 28 de julio. Entonces, ahí el problema es, si el gobierno tiene voluntad de hacerlo, la información está allí, las entidades públicas están allí. Lo juntan y organizaciones como la de ustedes van a tener una capacidad de elaborar recomendaciones en los lugares que sean más pertinentes, con las mejores prácticas que sean pertinentes. Mientras tanto, todo es un juego de buena voluntad, queremos lo mejor para el país. Ahora, permíteme una pregunta antes del comentario de Óscar Castillo, que es una pregunta frecuente aquí. ¿Por qué la cifra, no existe información para que el INI actualice la información de datos de los distritos y provincias? Porque la última información es del 2009, por ejemplo, la que tenemos en el Infobarómetro. Si se hace una colecta de datos anual, ¿esta información existe y no está procesada o qué es lo que está pasando? Yo creo que es pura incapacidad, o sea, es pura incapacidad. O sea, pongamos que me hacen mañana jefe del INEI. Lo primero es visitar los ministerios y preguntar qué tienen ustedes en computadoras. Te van a decir, esto lo tenemos en Excel, esto lo tenemos en Word, esto lo tenemos en base de datos, lo que diablo sea. Entonces, lo que presumimos todos es que hay un montón de información en computadoras. Entonces, el INEI lo que debe hacer es recolectar esa información de manera sistemática, con un convenio. Esa información llega y, como le repito, tranquilamente el día de hoy se puede producir información nacional por distrito mes a mes. No va a tener los niños enfermos de San Isidro, porque los niños enfermos de San Isidro probablemente no van a un establecimiento de salud del ministerio. Pero bueno, el drama del Perú no está en los niños de San Isidro. Ahí no está. ¿Habrá anemia en San Isidro? Habrá. Pero ahí no es donde el Estado debe focalizar su gasto. Entonces, ese es el problema material que hay. O sea, pero si el INEI mantiene esta política del siglo XIX de hacer sus encuestas, publicarlas una vez al año, vamos por mal camino y estas buenas personas que han entrado al Congreso, al gabinete, seguirán siendo buenas personas. Y esperando información que no necesariamente y no van a tener capacidad de gestión. Realidad. ¿Óscar? Sí, el origen de la encuesta de demografía y salud está en la década de los 70, siglo pasado, cuando dentro de la política internacional todavía las predicciones del Club de Roma sobre el crecimiento demográfico de la población eran demasiado fuertes y se creó en el mundo las encuestas de demografía y salud, ¿no? Parte del mundo, estamos hablando de los países en desarrollo, que como se llamaban en esa época, acogían el modelo norteamericano, y más o menos casi todos los países del mundo más occidental la seguían bajo los moldes de lo que tenemos ahora en la encuesta ENDES. La otra parte del mundo tenía las MICS, Multiple Indicator Cluster, encuestas de indicadores múltiples por conglomerados, ¿no? Entonces, estas encuestas tenían un énfasis muy grande, que todavía lo tienen, en aspectos demográficos. Muchos países las han abandonado. Argentina estaba revisando hace poco, casi no tiene encuestas de este tipo hace 10 años. No saben su situación de desnutrición infantil, anemia, etcétera, etcétera, por diversas causas. Pero el uso gerencial, como nos explica aquí don Harim Matuk, que es el que responde a las políticas públicas para programación, prestación de cuentas y sobre todo alcanzar resultados, no tiene ninguna vinculación con estas encuestas. No las alimenta, no sirve para hacer un monitoreo y al final se convierten en cifras estadísticas. Tenemos números.
más o menos actualizados, de mayor o menor valor cualitativo, pero al final no nos son útiles, un poco para ver retrospectivamente al pasado qué tan bien o mal nos fue, pero como por ejemplo para los datos de nutrición, tenemos la información con 3 o 4 meses de atraso, solamente a nivel nacional y a nivel de los departamentos o regiones del país, no la tenemos a nivel de provincias y distritos, para que el operador local, que al final es la parte más importante de esta cadena de resultados, no hay información. Entonces hay falencias, como nos la señalan aquí claramente alguien que conoce el monstruo de dentro, graves, hay cosas que se tienen que remediar y no son pequeñas mejoras en procesamientos, es el enfoque general de para qué se genera un dato y para qué sirve ese dato. Son problemas estructurales serios. Esto definitivamente afecta a la gestión y la capacidad de respuesta tanto a los gobiernos locales como regionales, porque lo que más sabemos es que existe sí un presupuesto que hace posible que puedan generar una capacidad de respuesta desde la gestión local. ¿Cómo influye esto, por ejemplo, a tener más exactitud en la respuesta? Mire, con el presupuesto hay algo que para mí es novedoso, no lo conocía hasta hace poco, hasta las últimas elecciones, es que el presupuesto de los gobiernos locales es una lotería infinita. Le pongo el ejemplo más emblemático con las últimas lluvias, el puente este que lo arrasó el Huayco completo. Usted ve cuánto tenía de presupuesto el 1 de enero del 2018, digamos tenía 100 y acabó con 250 al final del año. Entonces usted es alcalde y el Ministerio de Economía y Finanzas le dice usted tiene 100, que le alcanza para pagar la planilla, luz, agua y desagüe y su internet. Pero en el entretiempo le va llegando plata de la nada, porque se decide en Lima. Entonces la capacidad de gestión es imposible. El año 2019 comenzaron los desastres, las lluvias, toda la historia. Partida categoría presupuestal 68. Arrancó con un monto de 100. La ejecución presupuestal a febrero, al 24 de febrero era 3%, que debía ser como 15, pero era 3. Y de la nada le incrementan a la partida 68 51% más dinero. Entonces, no podían ejecutar lo que ya tenían y de la nada el Ministerio de Economía y Finanzas le incrementa 50% más. Entonces, ahora su nivel de ejecución se ha reducido de 3% a 2% en los 2 primeros meses del año. Entonces, el problema que hay en los presupuestos, y ahí viene yo creo que es pura mala fe, no, pues no ejecutan, son incapaces. Cuando usted examina cuánto dinero tienen en el comienzo y cuánto dinero tienen al final, o sea, cualquiera de nosotros de alcalde sería imposible planificar, porque le llueve dinero de la nada cuando lo tiene bien el MEF. De la nada le llueve el dinero. Entonces, la capacidad de gestión está destruida al inicio. O sea, usted no puede tener en este set de televisión, le dice, mire, su presupuesto para el año va a ser 100. Y de pronto se lo incrementan a 200 y acaba en 300. Entonces, ¿cómo va a gestionar? Si le dicen el presupuesto que se aprobó el 30 de noviembre, ese decía 100. Y al final del año acaba en 300. ¿Gestionan mal? Claro, pues gestionan mal. Si no me estás dejando planificar desde el arranque, gestiono mal, pues. Obvio, cualquiera. Es imposible para un ser humano hacerlo de otra manera. Claro, Oscar, sí, con relación a esta relación perversa que ya hemos notado del presupuesto e inversión, sobre todo en el caso de emergencia, es terrible. Y hemos estado con alcaldes aquí que han puesto sobre la mesa en discusión esto. O sea, presentan un requerimiento de emergencia y este es aprobado 8 meses después. Y cuando llegue ya la emergencia ya están recibiendo la segunda, ¿no? Perdón, Oscar. Y hay un fondo para emergencia que supuestamente permitiría incrementar las partidas del presupuesto inicial de apertura de inmediato, pero tiene esa demora. El otro tema grave en relación al presupuesto es que tenemos presupuestos anuales, cuando, por ejemplo, la inversión pública, el sistema de inversión pública, tiene duraciones que sobrepasan 2, 3 años o más, dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, uno tiene un proyecto que comenzó este año porque se identificó la necesidad, se comienzan los estudios iniciales, se hace el perfil y acabó el año. El próximo año hay que volver
a hacer todos los trámites para conseguir que las partidas que van a acompañar ese sistema se incorporen. Todo esto fue detectado hasta el año 2008, en que se crean los presupuestos para resultados, con la idea de que sean presupuestos multianuales, por lo menos trienales, que superen los problemas. En la práctica no se ha superado nada. Seguimos trabajando con un horizonte temporal en el manejo del dinero público de un año, cuando la gestión pública, por la forma en que se maneja, no tiene nada que ver con esos límites de tiempo. Entonces, otro ejemplo del caos de gestión que existe a nivel de la administración pública peruana, ¿no? Que no hemos venido superando, no hemos superado todavía, ¿no? Yo creo que esto ya todavía viene, como tú dices, todavía seguimos con instrumentos y prácticas del siglo XIX y que realmente no hemos superado. Vamos a ir a un corte y volvemos nuevamente con con las preguntas que también nos están haciendo llegar vía internet. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Gestión, presupuesto, estadísticas, humanizar las estadísticas. Volvemos a un tema que yo sé que es recurrente por lo que nos están escribiendo y me informan que ya enseguida vamos a leer, por supuesto, sus preguntas y comentarios.
pero el doctor Farid Matuk mencionó algo que para nosotros nos llama a ponerlo sobre la mesa para que nos explique un poquito mejor. Algo que para nosotros es importante. La medición de la pobreza es ficticia, solo se mide pobreza monetaria porque es la que más reditúa en términos políticos. Subestiman sistemáticamente las cifras de la pobreza. Coméntenos un poco esto. A ver, yo creo que el problema central es que la pobreza es un concepto social, es una percepción dependiendo en qué momento estamos. Si estamos en la época del incanato, ser pobre es una definición, si es en el virreinato es otra y al presente es otra. Entonces es una construcción social que se elabora en qué consiste ser pobre y qué características tiene. El otro problema que hay es de que en esa construcción social es mucho más maleable. Es como yo he dicho en otras circunstancias, es una obra de arte. Usted lo acomoda de tal manera que sea creíble, que sea agradable a los ojos. Y ahí yo insisto en que, y ese es un problema viejo que he tenido con la academia, que desde el 2006 ha habido una complicidad de la academia, de las universidades, de los académicos, una complicidad con el Estado en validar las cifras de la pobreza. Por las razones que fuese, al presente, si usted va a todo el resto de gente de las universidades, no, la pobreza está bien medida, no habrá un error menor, pero ¿cómo va a decir que la pobreza es una ficción? Pero ha habido, desde el punto de vista de la academia, una aceptación de las cifras entregadas por el Estado. Entonces, esta actitud cómplice hace muy difícil, hace una tarea cuesta arriba, decir de que no, pues, no hay el nivel de mejora que la cifra de pobreza dice. ¿Que ha habido mejora? Ha habido un tanto. Ahora hay más plata que hace 20 años, ahora hay más plata que hace 20 años. Es evidente. Ahora un sueldo mínimo compra más tarro de leche, botella de aceite, kilo de bonito, compra más. Es verdad, eso es cierto. Pero no es de las magnitudes fabulosas que se ha llegado. Y las modificaciones metodológicas que se han hecho, una de las cosas más ridículas que tenemos en Perú es que Alemania es más rural que Perú, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Entonces, reduciendo artificialmente lo que es rural, usted reduce artificialmente lo que es pobreza. Entonces, que alguien puede decir en su sano juicio que un académico de universidad utilice la definición de rural, donde Perú es menos rural que Alemania, lo hacen, son libres de hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Que usted llega a una unidad de gestión pública, al Ministerio Z, y se va a cualquier parte, pues, porque resulta que Perú es menos rural que Alemania. Entonces, allí hay una actitud que yo veo como cómplice de la academia, ¿no? De que no hay un cuestionamiento a las cifras oficiales de ninguna especie. Usted va a las universidades, yo no lo he leído, que hayan cuestionamientos a las metodologías existentes. ¿No hay una discusión a fondo sobre este tema? Yo no la conozco, si existe, no he participado, no la he leído, creo que no ha trascendido, pero hasta donde yo sé es que... Salvo algunas voces, seguimos aceptando la estadística de la medición de la pobreza monetaria, ¿no? Sí, pero en lo esencial no hay un repudio a la metodología vigente. Por ejemplo, el tema de la ruralidad. Si usted insiste que Perú es menos rural que Alemania, no va a ninguna parte. No va a ninguna... O sea, no puede hacer gestión pública con ese supuesto. Listo, se acabó, no hay más. Esos son los problemas que hay. Oscar. Sí, definitivamente podríamos preguntarnos, ¿un niño con anemia es un niño pobre? No es pobre, 45% de anemia, para mencionar una cifra. ¿Qué significa eso en esos niños? Hablar de pobreza multidimensional, la pobreza medida por cobertura de necesidades básicas, o irnos a los modelos de Amartya Sen, ¿no? La pobreza como la capacidad para tener libertad de elegir. O sea, estamos a un nivel preprimario, ¿no? Medido a través solamente de factores económicos y que posiblemente van a tener serios cuestionamientos. Yo tengo mucha curiosidad en lo personal por saber cuál es el efecto de la subvención que se distribuye a través del programa Juntos, ¿no?
condicionada al cumplimiento de algunos requisitos que ayudarían en tesis a sacar a la gente de la pobreza. Eso, en términos de moneda, ¿cuánto hace que se haya reducido la pobreza? ¿No? Esa pequeña asignación de 100 soles mensuales por familia, ¿no?, que se otorga a las mujeres. Si hablamos de pobreza monetaria, 100 soles, ¿cuánto cubre de esa cantidad mínima para considerar una pobreza extrema o una pobreza, ¿no? Y cuánto de eso significa que entonces esas familias ya no son tan pobres como las que no reciben esa subvención y tienen los mismos indicadores medidos por otro lado de calidad de vida. O sea, hay una serie de factores que al final, si uno pone junto todo esto, nos llevan a pensar que en el campo social, si es que se han dado avances, son avances muy limitados y muy cuestionables. Ahora, se dan porque no tenemos mayor capacidad para enfrentar mejor estos temas que son de fondo, o como piensa aquí don Farid Matuk, que esto obedece a una estrategia planeada para favorecer y de alguna manera amenizar la situación general que pasa el país, ¿no? Bien, miren, vamos a ver algunos chats que están llegando con preguntas muy específicas sobre su participación, entonces, y luego ya después del corte entramos a una reflexión final, si le parece, doctor Faruk. Oscar, vamos a ver, ¿qué nos dice el chat? Entonces dice, la primera dice Farfán, hablar de porcentajes minimiza la realidad. Un comentario. Paola dice, este gobierno cambia de ministro como quien cambia de ropa. ¿Se puede garantizar una buena gestión con tantos cambios? Yo creo que solo truncan lo avanzado. Pierina Huertas, videos emitidos hace meses o incluso años sobre compromisos que hasta la fecha nadie asume. Esperamos que estos compromisos no queden solo en palabras y al fin se haga algo. Carlos Amazo, no solo las autoridades deben estar informadas, sino también la población. Son sus hijos, no solo números o cuadros en una estadística. Se debe exigir priorizar la atención integral en la infancia. ¿Qué más nos dicen? Piero Rodríguez, nuestros hijos necesitan calidad de vida y que no sean tratados simplemente como estadísticas, como números. Sí, seguimos. ¿De qué sirve, Paola, nuevamente, saber que las cifras, si al final a nadie toma real importancia sobre esto? Todas las encuestas están compradas, todos están hechos para que al final el gobierno se dé la palmadita de la espalda celebrando el 1% menos como si fuera un gran logro. Adelante. Yuri Lameda dice, mi hijito tiene bajo rendimiento en educación debido a la mala alimentación. ¿Qué solución me pueden brindar y salir de esta situación? ¿Qué más? Dejémoslos ahí, yo creo que son comentarios que la gente hace provocando su participación. ¿Farid? Sí, bueno, yo la pregunta es lo de juntos, y yo creo que está relacionado con el último comentario, ¿qué puedo hacer con mi hijo que tiene un problema de alimentación? Nosotros tenemos dónde están localizadas las familias beneficiarias de Juntos, sabemos dónde están localizados los centros de atención de salud en la vecindad de esos hogares. Entonces, una comparación de cómo era la salud de las personas, los niveles de peso, los niveles de todos los controles regulares que se hace cuando uno cruza la puerta de los niños, antes y después de la presencia de Juntos, permitiría ver, porque tenemos un grupo de control que sería antes de Juntos a tal fecha. Estas eran las características de quienes cruzaban la puerta. Y es el único punto de atención de salud, porque no es San Isidro. El único punto de atención de salud es lo que el ministerio ha puesto. Y ahí pudiera haber. Ahora, en general, yo creo que la desconfianza que hay en las estadísticas, que es lo otro que se refleja en las preguntas, está en el desempeño que ha tenido la Oficina de Estadística aquí en el Perú. O sea, no tiene credibilidad porque no da la cara. No dan la cara nunca. Entonces, ese problema es lo que destruye en la percepción de la población la credibilidad de las estadísticas. Gracias. Oscar. Sí, de acuerdo. Ahora hay una pregunta de Carlos Matunzo, me parece, que es sobre la humanización de las estadísticas, definitivamente, ¿no? Cuando hablamos de porcentajes,
nos puede alarmar porque sabemos que un porcentaje representa cuánto de una población tiene una determinada característica, pero como son números, no nos impresiona. Detrás de cada una de las personas involucradas en esas estadísticas están personas con nombre, apellido, situación concreta, como la señora que menciona que su niño le va mal en la escuela porque no tiene cómo alimentarlo bien. Entonces, ¿hasta dónde vamos a seguir trabajando simplemente con números? Como cuando yo lo he mencionado ya al inicio de esta entrevista, existe información, el sistema de información del estado nutricional perfectamente puede estar vinculado, porque en el registro se hace de esa manera, al padrón nominal de niños. Saber quién es el niño que no mejoró, saber cómo se llama, dónde está ubicado. A nivel nacional esa estadística no se puede hacer, pero a nivel local, en el establecimiento de salud, ese tendría que ser un enfoque básico. Trabajemos con niños, no trabajemos con números. Me parece bien este comentario. Vamos a ir a un corte y volvemos con la última parte del programa, justamente con las principales recomendaciones que hacen nuestros invitados el día de hoy. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Muchas gracias a todos, a UCI Noticias, que está transmitiendo en directo con nosotros, y la participación tanto en Facebook como vía el chat para dialogar directamente con nuestros invitados. Evidentemente el tema no termina aquí, pero sí queda claro muy bien, o por lo menos como una conclusión, que el Estado ya viene produciendo información desde lo local, desde lo provincial, regional, que no necesariamente se está utilizando efectivamente para un combate real a la pobreza. 1. 2, que no se está socializando información que permita a la ciudadanía y a los gestores locales preparar una respuesta más eficaz, eficiente. Y tercero, yo creo que evidentemente se debería hacer un esfuerzo por parte de las instituciones públicas, particularmente por el INI, de socializar mejor su información y ser mucho más actuante en términos de una perspectiva ciudadana también. Porque yo creo que gran parte, como lo ha mencionado Oscar, existen presupuestos, existen partidas presupuestales, pero mientras no exista una demanda ciudadana para el cumplimiento de estos compromisos, estos recursos también pueden ser utilizados en otra forma. Hago este paraguas de comentarios para poder hacer su reflexión, digamos, final en este programa. Doctor Farot. Yo básicamente pensaría en que el primer ministro piense qué va a hacer con el INEI. Está interinándose toda la gestión de Humala, fue jefe interino, toda la gestión de PPK fue jefe interino, toda la gestión que va a Vizcarra de jefe interino. Pudieran poner un titular en el cargo, ayudaría. Uy, ese es un tema muy serio, ¿eh? O sea, se nos había escapado. El Instituto Nacional de Estadística en este momento tiene un proceso de más o menos, digamos, 4 años de director interino. No, desde Humala, sí, desde el último, al final del... 5 años. No, más, 9 años.
No, al final de Humala, porque Humala heredó el último que puso García, 4 años. García lo puso hasta el 15, del 15 al presente. 4 años. Ese es un buen punto. Y lo otro que yo entiendo también, doctor Falud, de que la información que los municipios requieren, por lo menos, que está solamente actualizada hasta el 2009, cuya validez estadística ya no sirve, existe pero que no está procesada. Sí, bueno, el otro problema es que, repito, el censo del 2007, el INEI estafó al MEF y el MEF no quiere reconocer por su reputación que ha sido estafado. Entonces, lo que se tiene ahora es de que se está trancado todo el sistema estadístico porque no hay información sólida. Pero esa es la vida, vivan con las consecuencias. No, es terrible. Lo que usted nos está diciendo realmente es algo serio y ojalá que podamos tener aquí algunos representantes del INEI para poder realmente retomar este punto, porque inclusive en términos del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia estamos seguros que vamos a tratar esta información con ellos el día de hoy como parte de las actividades del directorio. Nosotros estamos muy preocupados por no tener esta línea de base, una línea de base que nos permita realmente generar una movilización efectiva de combate a la pobreza y la inequidad, o sea, teniendo la información y teniendo los recursos. Entonces, yo pienso, doctor, y ahí paso Oscar, que tenemos que dejar de improvisar y solamente actuar en función de una declaración mediática e ir realmente en busca de una respuesta rápida y eficaz. No, sin información no hay capacidad de gestión y sin gestión no podemos esperar ningún resultado. Algo nos va a caer ahí por el azar, pero no como una acción a consecuencia de una política del Estado, ¿no? Un poquito es como ese juego que hacen los niños que se tapan los ojos, agarran el rabo de una vaca y a ver dónde le ponen el rabo, a ver si aciertan, si ven los ojos. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Estamos trabajando sin información de calidad, sin información que nos permita medir cuáles son los resultados que vamos a conseguir. Y como se mencionó, alguien lo dijo ya también, gobiernos o ministros fusibles que cuando se enteran de cómo es el problema ya los están cambiando. No sé si esto es deliberado o es producto de la fragilidad de la política nacional, pero las consecuencias las sufrimos todos, ¿no? Un país que tiene un potencial gigantesco sumido en la miseria. Una tristeza. Terrible, no quisiera despedirme así, pero gracias, doctor Falud, por estar aquí con nosotros. Esperamos que pueda seguir apoyándonos en esta cruzada. Muchísimas gracias por su presencia y no se olvide que este programa se repite el día de hoy a las 4 de la tarde. Pasen la voz para que puedan realmente tener acceso a esta información y el chat estará abierto para que la Agencia de Noticias de la Infancia pueda poder responder o aclarar cualquier nota o concepto. Muchísimas gracias, gracias Oscar nuevamente, gracias doctor Falud y nos vemos el próximo jueves.